Continuamos con Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Por lo menos ya nos estamos acercando al punto principal de este pasaje. Aún no lo hemos visto. Lo que realmente quiero comunicarles a ustedes de parte de Dios y delante de Dios. Nos estamos acercando al corazón de este sermón, de este pasaje. En el versículo 5, pues nuestro evangelio, y me gusta el término nuestro, el evangelio para los Pablo, Silas y Timoteo no era parte de su vida, era su vida, nuestro evangelio. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Y me gustaría que subraye esa frase: no llegó a vosotros en palabras solamente. ¿Sabes tú dónde aparece esa frase muchas veces? No llegó a vosotros. La idea viene del Antiguo Testamento, cuando vino palabra de Jehová a Isaías, vino palabra de Dios a Ezequiel, vino palabra de Dios a Jeremías, vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Mitai, vino. Esa es la idea. Es decir, Pablo dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras. Esto indica esto, hermano. Cuando Pablo, Silas y Timoteo llegaron a Tesalónica, es como que si Dios mismo hubiese llegado a Tesalónica. Amén. Oye, es para decir aleluya. Amén. Es increíble. Es lo mismo. Cuando tú vas a un hogar, cuando tú visitas a alguien, cuando tú le hablas el evangelio a alguien, es como si Dios se está presentando delante de esa persona. Amén. Vino palabra de Jehová. No, el evangelio no llegó a vosotros solamente, no llegó. Cuando alguien está predicando, Dios se hace presente en ese hogar, en esa iglesia, en ese matrimonio o en la vida de esa persona. Amén. 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 Ahora viene uno de los primeros puntos importantes de esta carta. Leamos de nuevo el 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Uno tiene que decidir esto. Cuando dice Pablo en plena certidumbre, puede significar dos cosas. Que cuando los apóstoles predicaron, cuando los apóstoles hablaron el evangelio, y dice plena certidumbre, significa que cuando hablaron lo hicieron con convicción, lo hicieron con certeza, lo hicieron con seguridad, en plena certidumbre. Como Pablo diciendo en 2 Timoteo 1:12, yo sé en quién he creído. La certeza de los apóstoles, la convicción de ellos, la seguridad de ellos de predicar el evangelio en plena certidumbre. B, puede referirse también que cuando los tesalonicenses recibieron el evangelio, lo recibieron con certidumbre, con convicción, con certeza, con seguridad. Recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino una palabra de Dios que actuaba poderosamente en los creyentes. Plena certidumbre. Amén. Amén. Ahora viene el punto número 1. Miren, como bien sabéis, anote esa frase, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Por amor de vosotros. Voy a empezar de atrás.
por amor de vosotros. Esa frase es importante, porque a Pablo en el capítulo 2 se le critica a él. Y Pablo les dice a los tesalonicenses que llegaron a Tesalónica por amor a ustedes. ¿Por qué? En Filipo, ¿qué pasó con Pablo en Filipo? ¿Qué pasó con Silas en Filipo? Los azotaron, los golpearon, los encarcelaron, los metieron en el calabozo de más adentro, ¿cierto? Cualquier otra persona en Filipo que lo hubiesen azotado y encarcelado, Pablo habría vuelto a Antioquía. Pablo habría vuelto a su casa. Pablo le habría dicho a Silas: socio, nos está yendo mal en todas partes nos están golpeando. ¿Cierto? Mira, nos azotaron, mira, nos encarcelaron, nos metieron en el calabozo de más adentro. Sería bueno, Silas, que regresemos a casa, ¿cierto? Total, Dios lo va a entender. Estamos muy heridos. Pero de Filipo no regresaron a casa. Siguieron y llegaron a Tesalónica. Y llegaron a Tesalónica por amor a vosotros. Por amor. Por el amor que les tenemos a ustedes. Recuerden, 3 de Juan, versículo 8, versículo 7, que los misioneros salieron por amor al nombre de Cristo. Salieron por amor al nombre de Cristo. Y esa frase salieron es seguir el ejemplo de Cristo, porque Él dejó su trono de gloria, dejó la gloria que tenía con el Padre, vino a este mundo por amor a nosotros. Entonces cuando los cristianos aman, no hay distancias. Una hermanita nos dijo: me gustaría ir a las conferencias, pero vivo a una hora y media de la Luis. Oh, nosotros viajamos 16 horas en avión. Viajamos 16 horas. Igual estamos aquí todos los días. Eso es cuando se ama. Cuando se ama a la iglesia del Señor, cuando se quiere a la iglesia del Señor. Ahora viene la parte importante. Mira el versículo 5. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros. Esa frase es importante. Tesalónica, ustedes saben cómo nos comportamos entre ustedes cuando llegamos a Tesalónica. Ustedes saben de nuestro comportamiento, de nuestro ejemplo, de nuestra actitud. Ustedes saben cómo nos comportamos entre vosotros. Mira el capítulo 2, por favor. Capítulo 2. Versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de ustedes, os predicamos el Evangelio de Dios. Ustedes saben que trabajamos de noche y de día. Parece que Pablo estaba trabajando en las tiendas de campaña con Silas, para no ser una carga para ninguno de ellos. Pues miren el versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible, dígalo, nos comportamos con vosotros. Ustedes saben, y Dios también lo sabe, cómo nos comportamos entre ustedes. Mira el capítulo 4, verso 1. 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús,
que de la manera que aprendiste de nosotros, os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Cuando los Pablo, Silas y Timoteo llegan a Tesalónica, pregunto, los tesalonicenses fueron impactados por la palabra del Evangelio, por la presencia del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, en el versículo 5. Pregunto, esto es importante, ¿qué fue lo que más impactó, llamó la atención y cautivó a los tesalonicenses? ¿Qué fue lo que más les impactó a ellos? Lo que más les llamó la atención. ¿Qué fue? Díganlo. La conducta de Pablo, la conducta de Timoteo y la conducta de Silas. La ternura de ellos, el afecto de ellos, el cariño de ellos, la compasión de ellos, el amor de ellos. ¡Wow! ¿Cómo aman a estos predicadores? ¡Qué tiernos son! Nos tratan como el padre trata a su hijo, como la nodriza trata al niño. Mira de nuevo el capítulo 2, por favor, versículo 8. Míralo de nuevo. Míralo, por favor. Es que esto es importante, hermanito. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Estuvieron 3 semanas que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Es decir, estos 3 evangelistas no estaban dispuestos a entregar solamente el Evangelio, porque no es suficiente entregar un sermón, no es suficiente dar un devocional bíblico, no es suficiente dar un estudio bíblico. El predicador tiene que entregar algo más a los creyentes o a los inconversos. En este caso Tesalónica, ellos les entregaron compasión, les entregaron ternura, cariño, amor, bondad, misericordia. No solamente ya abran sus Biblias y me voy para la casa, no, algo más tiene que haber. Amén. Algo más tiene que haber. Hubiésemos querido entregaros no solamente el Evangelio, estábamos dispuestos a entregar nuestras propias vidas por ustedes. Eso impactó, hermano, la conducta de ellos, el ejemplo de ellos. ¿En serio? Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 12, verso 14, Pablo les dice a ellos que él estaba dispuesto a gastar de lo suyo. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Y aún yo mismo me gastaré. Voy a gastar mi tiempo con ustedes, mis energías con ustedes. Voy a gastar de lo mío. Es decir, Pablo dijo, de lo que yo recibo de Filipos, de lo que recibo de Tesalónica, lo voy a gastar con ustedes. Y aún yo mismo me voy a gastarme por amor a vosotros. Aunque amando más, sea amado menos. Eso es evangelizar. Eso es predicar. Es decir, que cuando estos misioneros llegan a Tesalónica, su primer sermón, su primer discurso, su primer estudio bíblico fue su conducta, fue su ternura, fue su cariño, fue su amor, fue su vida de piedad. Ese fue su primer sermón. Ese es el sermón que quieren ver nuestros hijos, ese es el sermón que quieren ver nuestros nietos, ese es el sermón que tienen que ver las personas. Ellos primero mostraron a Cristo en sus vidas.
mostraron a Dios en su vida. Cómo fuimos entre vosotros tiernos. El ejemplo de los tesalonicenses. El ejemplo de Pablo, de Silas y Timoteo, hermano. Abro un paréntesis. ¿Ustedes creen que Pablo, Silas y Timoteo llegaron a Tesalónica a criticar la idolatría de ellos? No. Los apóstoles no hacen esas cosas. De hecho, cuando Pablo fue a Atenas, que es la cuna de la idolatría, nunca habló de la idolatría, habló del Dios no conocido, en el cual vivimos, movemos y existimos. Es que no puede llegar a una ciudad, a un pueblo, no puede llegar a una casa a criticar la idolatría de la gente, porque eso no se hace. Eso no se hace. Yo le doy gracias a Dios todos los días de mi vida, porque la persona que me evangelizó a mí nunca criticó de que yo tocaba música instrumental, de que yo hablaba en lengua, que yo profetizaba, que yo daba los tiempos todos los domingos. Nunca me criticó, pero me amó y me quiso, porque tuvo paciencia conmigo. Yo observé su compasión, observé su misericordia, observé su bondad, observé su ternura, pero nunca me criticó. Me trató como un hijo y me enseñó el evangelio. Me enseñó los 2 pactos. Me enseñó lo perfecto. Listo. Pero nunca me criticó. Es que no puedes evangelizar y criticar a la gente. A mí me da tristeza de que cuando se acerca noviembre y diciembre, con todo respeto lo digo, en México todo el mundo critica la Navidad. ¿Quién se va a acercar a Cristo si lo criticáis todos los años? ¿Quién se va a acercar a Dios? Y se dedican 2 meses no a hablar de Cristo, no a hablar de la segunda venida de Cristo, no a hablar del Cordero de Dios que quita el pecado. Empezáis a hablar de la Navidad. Y ahora no creo que se le ocurra hablar contra el Halloween. Es que ¿quién se va a acercar a Jesús así? No compartimos eso, pero no es la forma de evangelizar. Nosotros predicamos a Cristo ya este crucificado y resucitado entre los muertos. Nuestro mensaje es la cruz, que es locura para otros y es poder de Dios para los que se salvan. Eso es lo que predicamos nosotros. Yo nunca veo YouTube, porque me enfermo ver YouTube. Bueno, el Chavo del 8 lo veo todos los días, pero esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Que un hermano predicador en Dallas predicaba sobre el infierno, sobre el lago de fuego, sobre la perdición, sobre el tormento eterno, pero lo hacía como con gozo, que la gente se va a ir al infierno. No lo hizo con lágrimas, no lo hizo con tristeza, no lo hizo con quebranto. Como que gozaba de que los incrédulos se van a ir al infierno. Y Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis parientes según la carne. Siento un gran dolor y una gran tristeza por mis parientes, porque están separados de Cristo, porque están bajo condenación. Pero Pablo lloraba por eso, no se reía, no se gozaba por eso. Entonces la conducta fue lo que impactó a los tesalonicenses. La ternura de ellos, el amor de ellos. ¿Qué les parece? Capítulo 1. Y aquí viene el punto principal. Porque termina diciendo, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, versículo 5, por amor de vosotros, y ese ahí es una continuación del versículo 5, y vosotros, Tesalónica, vinisteis a ser imitadores
de Jesucristo. ¿Amén? No. Lea el texto. Viniste a ser imitadores de nosotros, después de Cristo. ¿Cómo le habríamos dicho nosotros a ellos? Imita a Cristo, no nos mira a nosotros. No. Viniste a ser imitadores de nosotros. Después del Señor Jesús. Primero de nosotros. Primero de nosotros. ¿Por qué los tesalonicenses hacen obras de fe, trabajo de amor? ¿Por qué trabajan tanto? ¿Por qué se aman? ¿Por qué? ¿De quién aprendieron eso? ¿De quién aprendieron eso? Ellos están siguiendo el ejemplo de sus predicadores. Si quieres saber cómo está la iglesia de Cristo de ahí o de acá, mira a su predicador. La iglesia siempre es como el predicador. La iglesia siempre es como sus ancianos. ¿Cómo está la iglesia de Cristo de allá? Mira a sus ancianos, mira a sus líderes. Si quieres saber cómo está el hijo del hermano, mira a sus papás. Mira a sus papás. ¿Cómo estará la iglesia de Cristo de la Luis? Mira a sus líderes. Porque los líderes reflejan la condición y el estado espiritual de la iglesia. La iglesia llega a seguir el ejemplo de sus líderes. Por eso hay iglesias que no aman, que no tienen misericordia, que no tienen compasión, que no tienen pasión, porque sus líderes no tienen pasión, porque sus líderes no tienen amor, misericordia, porque ellos son fríos, distantes, apáticos. Es por sus líderes. Los tesalonicenses son ejemplo de bondad, de misericordia, de obras, de trabajo y de esperanza, porque eso lo vieron en Pablo, en Timoteo y en Silas. En serio. Vinisteis vosotros a ser imitadores de nosotros. ¿Qué significa discipulado? ¿Qué es lo que significa discipulado? Un discípulo es un alumno, es un imitador, es un seguidor. Los tesalonicenses están imitando el ejemplo, las huellas, la conducta, la ternura de Pablo, de Silas y de Timoteo. Tesalonicenses es así porque los predicadores eran así. Imitación. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus nietos, a tus hijos? Tus hijos saben que para ti es primeramente el reino de Dios y su justicia lo más importante en tu vida. No lo saben, porque no lo ven. Porque hoy día se reemplaza la iglesia por cualquier cosa, se reemplaza a Cristo por cualquier cosa, se deja la iglesia de lado por cualquier cosa hoy día. Y los hijos observan eso. Los hijos te ven que estás más entusiasmado por el partido de fútbol que por ir a la iglesia. Tus hijos te observan cuando estás más apasionado por celebrar ese cumpleaños que por venir a estudiar la Biblia. Ellos observan tu pasión, tu ternura, tu cariño, tu bondad, tu entrega a Jesús. Ellos observan esas cosas. No son tontos. Por eso cuando llegan los 18 años, lo único que quieren es irse de la casa. Y no quieren venir más a la iglesia. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Ustedes siguieron la conducta, el ejemplo nuestro. Antes de que los apóstoles
hablaran del amor de Cristo, del amor de Dios. Los tesalonicenses vieron el amor de Cristo, ¿vieron el amor de Dios? Amén. En ellos. Amén. En ellos vieron el amor de Cristo. En ellos vieron la compasión de Cristo. Ellos fueron el primer discurso, el primer sermón, la conducta de ellos, la vida de ellos. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, los tesalonicenses, hermanos, aquí puse un comentario, absorbieron, se empaparon, consumieron y aspiraron la vida de ellos. Queremos ser como ellos. Queremos predicar como ellos. Queremos servir a Dios como ellos. Queremos trabajar de día y de noche como ellos. Y aquí lo vamos a ver, ligerito. Mira el capítulo 3 de 2 Tesalonicenses, versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Mira el versículo 9, 3:9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos... Ahí está. Yo no estoy hablando por mi propia cuenta, estoy hablando de lo que la palabra dice. Mira Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, por favor. Versículo 17. 3:17. Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad, observad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Observen el ejemplo de otros, la conducta de otros. Mira el capítulo 4, versículo 9. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis, lo que recibieron, lo que oyeron y lo que vieron en mí, esto haced. Ahí está. Lo que ustedes aprendieron de nosotros, dice Pablo, lo que ustedes escucharon de nosotros, lo que ustedes vieron en nosotros, hagan eso. Ellos fueron ejemplo en conducta, en integridad, en carácter, en sinceridad, en amor, en bondad y en ternura. En resumidas palabras, Pablo lo que les dice a los tesalonicenses y les dice a los filipenses: sean imitadores de mí, así como yo estoy imitando a Cristo. Sigan el ejemplo mío como sigo el ejemplo de Cristo. Eso es discipular. Eso es discipular. Las personas pueden oír nuestro mensaje, las personas pueden oír nuestros sermones, pero al final las personas no se observan. No se observan. Nuestros nietos, nuestros hijos nos escuchan nuestros sermones, nos escuchan hablar del amor de Cristo, del amor, pero ellos no se observan. No se observan. No se observa lo que hablamos.
Y ellos escuchan cuando usted o yo hablamos mal de los hermanos. Ellos escuchan eso. Y después te escuchan, hijo, Cristo te ama. Esto es importante, hermanito. ¿Qué ejemplo estamos dando en nuestro hogar y en la iglesia? ¿Qué ejemplo de fidelidad, de ternura, de bondad, de misericordia estamos dando? El ejemplo que estamos ofreciendo. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesús. Uno tiene que preguntarse si estamos siendo ejemplo para otros. Uno tiene que preguntarse eso. Volvamos al capítulo 1 de Tesalonicenses. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ejemplos en obras de fe, ejemplo en trabajo de amor, ejemplo en constancia en la esperanza de la segunda venida de Cristo. Ellos llegaron a ser un faro, una luz para toda iglesia. Una iglesia digna de imitar. Una iglesia, si usted lee la carta y la segunda, una iglesia que se mantuvo fiel en medio de la tribulación. Se mantuvieron perseverando a pesar de la persecución. Eso lo dice la primera y la segunda carta. Se mantuvieron fieles. Y lo hacían con gozo del Espíritu Santo. Se mantuvieron fieles. Se mantuvieron fieles esperando la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 8, 1:8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Quiero mostrarte el juego que hay aquí. Mira el 1:5. Mira el 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros, solamente en palabras. Y mira de nuevo el 1:8. Porque partiendo de vosotros, ¿se dieron cuenta de algo? El evangelio llegó a Tesalónica y el mismo evangelio salió de Tesalónica. ¿Se dieron cuenta o no? El evangelio llegó a Tesalónica, la salvación llegó a Tesalónica y el evangelio salió de Tesalónica, porque partiendo de vosotros, es decir, Tesalónica recibió de gracia lo que por gracia había recibido. Se les predicó el evangelio a ellos y de ahí mismo salió el evangelio para toda Grecia. Amén. Una iglesia, escucha esto, Tesalónica se convirtió en una iglesia misionera. ¿Por qué? ¿De quién aprendieron eso? De Pablo, de Silas y de Timoteo. Se convirtieron en una iglesia misionera porque sus predicadores eran misioneros. Ellos llevaron el evangelio a otros lugares como el evangelio les llegó a ellos. No lo hicieron en avión, ni en carro,
ni a través del celular, ni a través de la televisión, ni a través de la radio. Caminando o por barco. Porque Tesalónica era un puerto muy estratégico para evangelizar a muchos lugares. ¿Con qué recursos lo hicieron? ¿Con qué recursos lo hicieron? Si usted lee 2 de Corintios 8, no lo lea ahora, 5 años después, las iglesias de Macedonia, Filipo, Tesalónica y Berea estaban sufriendo una gran tribulación y su profunda pobreza. ¿Te acuerdas de estos hermanitos que le rogaron a Pablo que les concediese el privilegio de ofrendar? Estos son Tesalónica. Estos son los pobres de Macedonia, los indigentes de Macedonia, los que le suplicaron a Pablo: permítenos ofrendar, porque es un privilegio. ¿Y cuál fue el secreto? Porque primeramente se habían dado al Señor y luego nosotros, porque se ofrendaron a Cristo. Por eso no les costó evangelizar y ofrendar, por eso no se cansaron de hacer el bien, aún con una gran prueba de tribulación, aún con su profunda pobreza, ofrendaron. Se convirtieron en una iglesia misionera, sin recursos. Sin recursos. Estos salían de viaje, pero no a turistear, sino a predicar el Evangelio de Cristo. No a turistear, sino a predicar el Evangelio. No a pasear, sino a predicar el Evangelio de Cristo. No estoy diciendo que no viajen por si acaso, pero donde estés, predica el Evangelio de Cristo. Predica a Jesucristo. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Ponga atención, por favor, hermanita, hermanito. La palabra divulgada significa que la palabra resonó en todas partes. 2, hizo eco en todas partes. Significa que fue como un sonido de un trueno en todas partes, como un sonido de una multitud, como el sonido de una gran trompeta. Eso significa la palabra divulgar. Metieron ruido con el Evangelio de Cristo. Metieron ruido. Hicieron escándalo con el Evangelio de Cristo. Al divulgar, hacían eco con el Evangelio. Como: Cristo vive, 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 vive Cristo. Así lo hacían, porque eso significa la palabra divulgar. Eco, resonancia. Como si un trueno, como me retiñen los oídos. Estos son los que trastornan al mundo entero. Y que llegaron a Tesalónica y acusaron a los misioneros: estos son los que trastornan al mundo entero. Bueno, los tesalonicenses siguieron el ejemplo de seguir trastornando al mundo entero. Amén. Esas son las evidencias de los escogidos de Dios. Estas son personas que se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Eso significa convertirse a Cristo. Eso significa convertirse a Cristo. Convertirse a Cristo es que uno ya no vive para uno, sino que uno vive para aquel que murió y resucitó por él. Amén. Cristo Jesús. Divulgaron. Le subieron el volumen a la radio. Cuando fuimos a visitar a una hermana en Cristo que estaba muriéndose con oxígeno en su cara. ¿Te acuerdas, Manzano? Llegamos los varones y la hermanita y empezamos a cantar. Y la hermana se saca: hermano, canten más fuerte para que escuchen los vecinos.
¿Cómo cantan tan despacito? Y usted que va a predicar, predique fuerte para que escuchen mi familia que está adentro. Suban el volumen. Suba el volumen de esto. Para que escuchen mis familiares. Para que escuchen mis vecinos. Eso es divulgar. Subir el volumen. Versículo 9, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también, dígalo, en todo lugar. Y usted puede ver el mapa esta tarde en su casa. Vea el mapa, es grandísimo. Vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Y cómo termina? De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada a nadie. Me imagino a Pablo diciéndole a Timoteo y a Silas: con esto estamos quedando sin trabajo. Estamos quedando sin trabajo. Porque a la ciudad que llegaban, si los tesalonicenses pasaron por aquí, ya nos predicaron ellos. ¿Y fueron a otra ciudad? No, ya pasaron por aquí. Entonces Pablo llegó al convencimiento, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada a nadie, porque los tesalonicenses le predican a todo el mundo. Deberíamos hacer una buena campaña a toda la iglesia de Cristo. Nadie dijo amén, Dios mío. Oh, Dios mío. Hicimos una pequeña campaña nosotros en Nogales hace poco. 45 visitantes llegaron. Y cada hermano trajo un visitante. En Venezuela se hizo otra campaña. Llegaron 250 visitantes. Imagínate un lugar grande. Y cada uno trae una visita. Toda la semana predicando el Evangelio, con el bautisterio lleno, ganando gente para Cristo. ¿Qué les parece? Ya, bajó de nuevo. Bajó de nuevo. No se puede con ellos. Estamos hablando de una iglesia que estaba en constante persecución. Estamos hablando de una iglesia que se había ganado el odio de todo, el repudio de todo. Ellos predicaron. Llegó el Evangelio a su vida y salió el Evangelio de sus vidas. Le dije a mi hija, la esposa de mi hijo menor, cuando me preguntó qué es lo que es evangelizar, papi, me dijo. Le dije que evangelizar es un mendigo compartiéndole pan a otro mendigo. Un prisionero mostrándole la libertad a otro prisionero. Y un enfermo mostrándole el remedio a otro enfermo. Eso es evangelizar. Nada más que eso. Versículo 9. Ya van a ser las 12 ya. ¿Tienen hambre, hermanito? ¿Tienen hambre? De la palabra de Dios. 2 horas más nos quedamos aquí. No. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Estamos en presencia de una iglesia que realmente se convirtió a Dios. Se entregó a Dios. Si usted no lo sabe, convertirse de los ídolos al Dios vivo y verdadero, si usted no lo sabe, a ellos les costó el odio de su familia, el odio de sus vecinos, el odio de toda la ciudad, el odio de toda la gente. Si en Tesalónica había un terremoto, culpaban a los cristianos. Ustedes porque abandonaron a los dioses, hay terremoto aquí. Si se enfermaba alguien de la familia,
Culpaban a los cristianos, porque ustedes dejaron los ídolos están furiosos, están enojados y por eso se enfermó tu hijo. Culpaban a los cristianos. Los culpaban. Para ellos convertirse de los ídolos al Dios vivo no fue fácil. Dejar su religión, dejar a sus dioses, dejar el paganismo, dejar la religión de sus padres. No fue fácil para ellos. Ellos fueron perseguidos por esto. Se ganaron el odio y la burla de todos. El rechazo de todos. A ellos se les cerró la puerta para comprar y se les cerró la puerta para vender también, como en Asia Menor. Por eso, segunda de Corintios, la iglesia de Macedonia, una gran prueba de tribulación y su profunda pobreza. A ellos les costó convertirse de los ídolos, convertirse al Dios vivo. No fue fácil para ellos. Y se convirtieron. Renunciaron a sus ídolos, renunciaron a sus dioses. Y un ídolo es cualquier persona, cualquier cosa que reemplace a Dios en tu vida y en mi vida. Un ídolo es cualquier persona o cualquier cosa que está ocupando el lugar de Cristo en tu vida. Por eso decimos que la iglesia de Cristo está llena de idolatría, hermanos míos. Si no es Cristo el que está ocupando el primer lugar, ya no estamos amando a Cristo más que madre, padre, hijos, hijas, esposas en nuestra propia vida. Hay ídolos. Cuando el Espíritu de Jehová llevó a Ezequiel y le mostró el templo, ¿qué ve Ezequiel? Ve a 70 ancianos en el templo de Dios, en la casa de Dios. ¿Qué ves? La casa de Dios llena de ídolos, lleno de idolatría. Ídolos que reemplazan a Cristo, que ocupan el lugar de Cristo en nuestras vidas. Un ídolo, en 1 de Samuel 15, el orgullo humano, la terquedad humana, la soberbia humana, es un ídolo. No te lo voy a explicar ahora, pero 1 Samuel lo dice claramente. Como pecado de adivinación es la obstinación y como idolatría es la obstinación. La avaricia, que es idolatría. La codicia, esa cuestión enferma de querer ganarse $1 más y un trabajo, 2 trabajos, hasta 3 trabajos por $1 más, y se reemplaza eso por Cristo. Se reemplaza eso por Dios. En Santiago 4:11, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura de la ley y juzgue el que murmura del hermano, juzgue la ley y se convierte en juez. Y Santiago dice, ¿quién eres tú para juzgar a tu hermano? Solo Dios salva y condena. Es decir, que cuando yo juzgo a mi hermano, lo juzgo y lo condeno, me estoy colocando como juez en el lugar de Dios. Eso es idolatría también. En Mateo capítulo 15, Mateo 15, Jesús le dice a los fariseos, porque Dios mandó diciendo, pero vosotros decís, o sea, Dios me mandó hacer esto, pero yo hago otra cosa. Eso es porque estoy por encima de la palabra de Dios. Hay muchos tipos de idolatría, hermano, y eso está aquí, en el corazón. No es solamente imágenes, no es solamente una estatua,
el que escudriña nuestra mente, escudriña nuestro corazón, el que tiene los ojos como llama de fuego, el que ve en lo secreto y en lo íntimo nuestro. Él está mirando lo secreto que hay en tu corazón y en mi corazón. Y Él sabe qué lugar está ocupando Cristo en tu vida y en mi vida. ¿Qué valor le das a Cristo? ¿Qué importancia le das a su palabra y a su iglesia? Él ve todas esas cosas. Pero estos socios se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Y con qué propósito se convirtieron? Versículo 9. Para servir al Dios vivo y verdadero. Y dice vivo y verdadero porque los ídolos están muertos y no son verdaderos, son falsos. ¿Se convirtieron para qué? Para servir, para hacer obras de fe, trabajo de amor. Uno se convierte para servir a Cristo, se convierte para servir a Dios. Yo no puedo entender que la gente se está bautizando y vive como quiere. No entiende el concepto de servir a Dios, de servir a la iglesia. Sigue viviendo para Él. Y Pablo dice en Romanos que si vivimos para el Señor, vivimos, si morimos para el Señor, morimos, sea que vivamos o muramos, somos del Señor Jesucristo. Amén. Siempre. Amén. Te conviertes para servir a Dios. Me convierto para servir a Dios. Me convierto para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Me convierto para hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Me convierto para eso. Por eso para mí es inexplicable que estemos invitando a los hermanos a la iglesia, estemos invitando a los hermanos a estudiar la Biblia. ¿Cómo es eso? ¿Vas a ir a la confraternidad? ¿Cómo es eso? ¿Vas a ir? Si me convertí para servir a Dios, me convertí para glorificar a Dios, me convertí para estar con la iglesia de Cristo. Amén. No sé si voy a ir. ¿Qué es eso, Dios mío? Voy a ver. Para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo. Hago de nuevo una pregunta. ¿Cómo la iglesia espera a Jesucristo desde el cielo? Sirviendo a Dios. Haciendo obras de fe, trabajo de amor. Así esperamos la segunda venida de Cristo. Predicando el Evangelio. Así esperamos la segunda venida de Cristo. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús. Esto nos habla de la justicia de Dios. ¿Se acuerdan Abraham lo que le dijo a Jehová cuando los ángeles aparecieron para destruir Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan lo que dijo Abraham? ¿Destruirás al justo juntamente con el impío? No creo que haga eso el juez de toda la tierra. Y Jehová destruyó a los desobedientes, a los impíos, pero Dios protegió a los suyos, a Lot y su familia. Cuando cayó el juicio de Dios en el tiempo de Noé, Dios en su justicia protegió a Noé y a su familia. Y a los demás, todos fueron destruidos por el diluvio. Cuando Jesucristo venga, el orgullo humano, la desobediencia humana y la inmoralidad sexual humana, Dios la va a castigar. Pero va a proteger, va a cuidar a la iglesia de Cristo. Los va a proteger. Y Jesucristo es quien nos libra de la ira que viene sobre este mundo. Es Jesucristo el que nos libra. Cuando Jesucristo venga,
Él dará descanso a su pueblo que ha sufrido, pero dará retribución o castigo a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de Jesucristo, los cuales van a sufrir pena de eterna perdición, van a ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Jesucristo es el que nos libra de la ira venidera. Amén. Amén. Preguntémonos, nuestra iglesia de Cristo, nuestra congregación, ¿es ejemplo para otras congregaciones? ¿Es ejemplo de obras de fe, de trabajos de amor? ¿Es ejemplo en la obra misionera? Como cristiano, ¿estoy siendo ejemplo para otros? ¿Ejemplos de ternura, de compasión, de bondad? Uno tiene que preguntarse, ¿estoy viviendo la vida cristiana como un verdadero escogido de Dios? ¿Estoy viviendo mi vida cristiana como alguien que realmente se ha convertido a Dios? Muchas gracias por su atención. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Gracias.